Hola, bienvenidos a Finanzas para Humanos. En este vídeo vamos a tratar de hacer una cuenta de pérdidas y ganancias de 2 ejercicios consecutivos. Para ello vamos a hacerle lo mismo. Primero le daremos simplemente un balance de sumas y saldos. Intentaremos que nos haga con ello una cuenta de pérdidas y ganancias. Y luego le iremos introduciendo distintas ayudas hasta conseguir que la haga. Vamos a por ello. Vamos a empezar de la misma manera que hicimos con el balance de situación. Le vamos a decir: eres un experto contable y quiero que me hagas una cuenta de pérdidas y ganancias abreviada como la que está prevista en el Plan General Contable Español. Te voy a adjuntar un balance de sumas y saldos de 2 ejercicios, 2022 y 2021, donde aparecen los saldos deudores y acreedores de cada una de las cuentas que tienen que pertenecer a esa cuenta de pérdidas y ganancias. Y nuevamente nos vamos aquí, le damos a adjuntar, a subir archivos y nos vamos a buscar ese balance de sumas y saldos. Ya lo tiene subido, vamos a ver qué nos hace. Ha pensado que son relevantes las cuentas saldo deudor y saldo acreedor del año 2022-2021 y que el primer paso va a ser identificar los ingresos y los gastos basados en sus números de cuenta. Os recuerdo, en el Plan General Contable Español, todas las cuentas que empiezan por 6 o por 7 son cuentas que van a la cuenta de pérdida de ganancias. El 7 son los ingresos y el 6 son los gastos. Bueno, de entrada nos dice que sí sabe que coinciden con los rangos 600 a 699 y 700 a 799, tanto los ingresos como los gastos. Sin embargo, dice que está vacía. ¿Cuál puede ser el problema que esté teniendo? El problema que esté teniendo puede ser que esté pensando que al ser de 4 dígitos no le sirve. Le voy a decir que elimine el último dígito, a ver qué hace. No tengas en consideración el último dígito en el número de la cuenta. Ahora parece que sí la va a poder hacer. Pues aquí parece que es incapaz también de darnos la cuenta de pérdida de ganancia. Entonces vamos a hacer como en el ejercicio anterior de balance de situación, y lo que vamos a hacer es añadirle una ayudita dándole el orden que tienen que tener esas cuentas. Para eso he tenido que crear previamente un archivo de Excel que se llama agrupación de pérdidas y ganancias. Es este archivo que veis aquí, en el cual le estamos diciendo cuál es la cuenta, el nombre de la cuenta, a qué agrupación pertenece, el nombre de la agrupación, el epígrafe y en qué masa tiene que ir. Si va a resultado de explotación, a resultado del ejercicio después de impuestos, a resultado de explotación, a resultado financiero o a resultado después de intereses e impuestos. Entonces la tiene aquí perfectamente definida. Vamos a subirle esta ayuda a ver si de esta manera sí es capaz de calcularlo. Te adjunto un fichero Excel que contiene el orden de las cuentas contables de los grupos 6 y 7 que conforman la cuenta de pérdidas y ganancias del PGC español, para que te guíes y puedas hacer la cuenta de pérdidas y ganancias. A ver qué hace. Nos da un problema. Vamos a intentarlo de nuevo. Te adjunto fichero de Excel con el orden que tienen que seguir las cuentas para poder hacer la cuenta de pérdidas y ganancias conforme al PGC español. Se lo añadimos y a ver ahora. Voy a cortar los tiempos de análisis porque tarda bastante y es preferible hacer el vídeo un poquito más activo. No es capaz de hacerlo tampoco. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, vamos a iniciar una nueva conversación. Primero diciéndole que es un experto contable, que tal y cual. Te acompaño el sumas y saldos de los años 2022 y 2021, donde tienes
el número de cuenta, el nombre de la cuenta y el saldo deudor y acreedor de cada uno de los años. Vamos a subirle el archivo y a ver qué hace, a ver si tenemos más suerte. Y empieza ya a sacar algo. Bueno, ya nos ha dado este resultado, antes no nos estaba dando nada. Vamos a comprobar en Power BI a ver cuánto fue el resultado de un año, el resultado del otro. Él dice que en el año 2022 hubo unas pérdidas de menos 8 millones y en el 2021 de menos 7.800. Vamos a ver cuál es la realidad. Nos vamos a nuestro Power BI, aquí teníamos el balance, aquí tenemos la cuenta de pérdida y ganancia. En el año 2022 hay un beneficio de 8.33 y en el 2021 de 2.064. O sea, hay beneficio en ambos casos, con lo cual nos lo ha hecho francamente mal. Ahora dice que va a calcular el ingreso de cada año y los costes y que va a presentar el resultado de pérdida y ganancia en un formato. Bueno, pues ya vemos lo que nos da. Nos ha dado 0. La verdad que es bastante desesperante lo que nos hace la inteligencia artificial con números. Ya lo vimos en el balance de situación en el vídeo anterior y ahora estamos sufriendo en este. Vamos a ayudarle un poquito más. Vuelve a darme un problema. O sea, hay que tener muchísima paciencia para hacer algo con números. Visteis como con los textos eran muy rápidos, pero con números esto es dificilísimo. Bueno, ahora vamos a hacer la cuenta de pérdidas y ganancias tal y como la hemos hecho en Gemini, usando los mismos prompts para que no haya ningún tipo de confusión. Vamos a hacer este. Eres un experto contable, quiero que me hagas una cuenta de pérdida y ganancia abreviada como la que está prevista en el Plan General Contable Español. Te adjunto un balance de suma y saldo de los ejercicios tal y tal. Y a ver qué nos hace. Le adjuntamos el balance de suma y saldo para que veamos que no hay ni trampa ni cartón. Aquí lo tenemos. Y a ver si hay suerte. Este es el balance. Como podemos ver es el que tenemos subido en Excel. Y ya aquí nos está diciendo lo que va a hacer. Pues lo tiene bastante ordenado. Y a ver qué nos hace. Estoy acortando para no hacer el vídeo muy largo los ratos en que tarda en tomar la decisión de darnos la información. Bueno, parece que lo ha hecho bastante bien. Vamos a ver, vamos a fijarnos en el año 2022, que es lo que tenemos en Power BI. Importe neto de la cifra de negocio 8.751. Bueno, esto no está bien. Resultado antes de impuestos 8.32.155. Resultado antes de impuestos 8.77.045. No nos lo está dando bien. Y obviamente el resultado después de impuestos tampoco lo está dando bien. No sabemos dónde se estará equivocando. Pero vamos a seguir el mismo procedimiento que hemos hecho con Gemini para poder comparar. Bueno, a Gemini después de esto le tuvimos que decir que no tuviera en consideración el último dígito del número de cuenta, porque él quería trabajar con 3 y yo le estaba pasando 4 dígitos. Pero sí le añadimos luego el fichero de Excel que contiene el orden de las cuentas contables de los grupos 6 y 7. Y a ver qué nos hace ahora ChatGPT con eso. A ver si mejora un poquito los cálculos anteriores. Le vamos a cargar ese fichero que se llama agrupación PIG. Bueno, pues ya podemos ver aquí que no nos está dando el resultado final. Vamos a decirle entonces, vamos a generarle un prompt. Separa en impuestos sobre beneficio, pero no nos calcula ni el resultado de explotación ni el resultado después de impuestos. Vamos a decirle entonces que nos haga el prompt. Vamos a ver qué prompt nos hace y con ese prompt correremos de nuevo el programa a ver qué pasa. Está dando qué es lo que queremos hacer, cómo lo tiene que hacer y los archivos que se le va a dar.
dice que este PROM proporciona instrucciones claras y los archivos necesarios. Pues vamos a verlo. Le copiamos todo esto. Bueno, vamos a hacerlo en una nueva conversación para que no mezcle los datos anteriores. Vamos a subirle los dos archivos y estoy emocionado a ver qué pasa. La verdad que el procedimiento lo tiene bastante claro. Lo que pasa que luego no es excesivamente bueno manejando números y vamos a comprobarlo ahora mismo. Se ha vuelto a parar de la misma manera, o sea, aunque el PROM era muy bueno, porque él había definido muy bien los pasos que tenía que dar, luego nos vuelve a dar el mismo resultado que nos dio sin hacerle este PROM. Bueno, pues esto es lo que hemos llegado a ver de cuenta de pérdida de ganancias y de balance de situación en estos dos últimos vídeos. No voy a hacer un vídeo del estado de flujo de efectivo porque si está teniendo la inteligencia artificial generativa con estos chatbots problemas para generarnos un balance de situación y una cuenta de pérdida de ganancias que son bastante más sencillas que un estado de flujo de efectivo, prefiero no complicarlo más. Lamentablemente, tampoco hemos conseguido que nos haga una cuenta de pérdida de ganancias. En el próximo vídeo haremos algo distinto. Se las vamos a subir ya directamente, tanto la cuenta de pérdida de ganancias como el balance de situación, y le vamos a pedir que nos haga un análisis financiero. A ver qué nos hace. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, suscríbete al canal, dale like y toca la campanita.